7:18, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, una vez más, saludar a todos nuestros compañeros de este equipo del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Damos los buenos días de inmediato al comentario de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel, acá en la Z101, el día de hoy en vivo y directo, porque quiero abordar esto con presteza y extensión. Miren, el ejercicio político en República Dominicana tiene que ver grandemente con la mesura, con el propósito y con lo que es la intención del objetivo político y no personal para consolidar la democracia. Y me pareció bastante interesante y bastante llamativa la reunión de ayer del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, porque hace un planteamiento desde su comité político que me parece totalmente antipolítico y refleja, no dicho por Khalil Michel, sino establecido por incluso miembros del comité político, las disidencias de lo que es una visión y el propósito de ese partido. Y lo digo en atención a que el comité político plantea el rechazo a las alianzas con los partidos que hayan ido aliados a el PRM en el proceso electoral próximo pasado. Se dice que no fue así, que sí fue, si no, pero toda la prensa titula eso, habrá que ver la explicación. No obstante, hay un planteamiento claro de Carlos Amarante Baret, miembro de ese comité político, un PLDista histórico, que habla de la división de propósitos de ese partido, que deberá decidir entre dos caminos: o asumen y abrazan un eventual triunfo con Leonel y Abel, o sencillamente siguen el camino de enterrarse con el resentimiento de Danilo. Y al final, este rechazo lo que plantea claro es un apoyo tácito a la consolidación de la reelección de Luis Abinader. Veamos. Las alianzas históricamente siempre han sido un canal, un mecanismo, una articulación de lo que son las fuerzas independientemente del lar mundial donde se encuentren. Siempre los partidos se han aliado, desaliado y se han compuesto y recompuesto, y nunca de manera personal, cuando hay un sentido político real, ha sido el factor determinante para las alianzas. Cuando lo personal se lleva a lo que es un proceso de pacto electoral, el fracaso es la consecuencia inequívoca de lo que es este planteamiento. Por eso siempre recuerdo aquella máxima que nos enseñó un planteamiento personal y antipolítico del doctor José Francisco Peña Gómez, que siendo lo grande y brillante que fue, ahí cometió el yerro de insertar lo sentimental en lo político. Me estoy refiriendo al año 1994, cuando establecía aquello de los reformistas de la sombra y de la luz, y ante el eventual ofrecimiento del apoyo para que fuera presidente y la visión antihistórica del balaguerismo, no llegó. Leonel Fernández, que sí tuvo la pericia de pactar con el balaguerismo, llegó 3 veces. Entonces, en ese contexto se da esta evacuación de esta decisión del CP, donde habla del no acuerdo. Pero también en política hay acuerdo de no acuerdo, y solamente basta referirse a lo que pasó en el año 2000. El doctor Balaguer quedó altamente resentido con el PLD por el tratamiento que éste entendió que le dio cuando llegó al gobierno. Y en ese caso, el doctor Balaguer, ¿qué hizo? El doctor Balaguer no pactó con el PRD, no de ninguna manera, pero el doctor Balaguer fue candidato en el año 2000. Y al ser candidato redujo considerablemente la cuantía de votos que el PLD podía recibir, y en ese contexto sencillamente ganó Hipólito Mejía. Fue aquello de no presto mi sombrero 2 veces. Entonces, ¿cuáles serían los efectos del acuerdo, del no acuerdo entre una parte del PLD y el PRM, como se puede percibir? Lo primero es que esto beneficia directamente a las aspiraciones de Luis Abinader, porque en efecto, si dos que deberían ir unidos se dividen, pues vuelve y se reedita lo del 2020 y pasa a Abinader. Pero además, esto revela agendas paralelas en el PLD. Porque ya decía Francisco Javier García, quien renunció a la jefatura de campaña de Abel Martínez, que toda vez que el PLD ha ido aliado, ha ganado las elecciones. Y cuando ha ido dividido, lo propio. Entonces, esta división radical solamente presenta que hay una agenda para ganar de un grupo que no tiene empleo, que está fuera del poder, esa dirigencia media, los candidatos y la base de ese partido, pero también del otro lado hay un grupo que no quiere ganar. Lo que quiere es preservar el PLD como mecanismo de participación y de cuota política, porque no pueden ser candidatos, no pueden participar y solamente les queda esa instancia. Entonces, en este caso queda atrapado al medio Abel. Abel tiene 2 caminos también, porque Abel puede decir, bueno, uno, o me proyecto como candidato ahora
y entonces en el 28 soy candidato después, antes que ya Luis Abinader no podrá ir constitucionalmente, o 2, pacto directo con Leonel. En el primero de los casos, el hecho de que Abel sea candidato ahora no le garantiza que sea candidato después, en el 2028. ¿No me lo creen? Bueno, ¿quién fue el candidato del PLD en el año 2000? Danilo. ¿Y quién fue el del 2004? Leonel. ¿Quién fue el candidato presidencial del PRD en el año 2008? Miguel Vargas. ¿Y quién fue el candidato del PRD en el 2012? Hipólito. Pero ¿quién fue el candidato del PLD en el año 2020? Gonzalo. ¿Y quién fue o es ahora para el 2024? Abel. Por vía de consecuencia, eso no le garantiza que si él es hoy, lo será mañana. El otro camino tendría que pactar él directamente mientras detente la candidatura con Leonel o con quien quiera para poder participar. Porque al final el liderazgo lo detenta Danilo Medina, que vino él a ponerse al frente de su tropa. Pero para el que no me crea lo que yo estoy diciendo sobre la lógica política, yo los voy a remitir a lo que es la comunicación de motivación que hace ese PLDista, Carlos Amarante Baret, no un improvisado, un PLDista y un político de verdad, en algunos aspectos. Oigan lo que dice Carlos Amarante Baret sobre la alianza municipal. En el punto 4, si nos aislamos, si nos enclaustramos y vamos solos a las elecciones municipales, el resultado sería catastrófico, pues no pudiéramos estar perdiendo la mayor parte de las posiciones municipales que tenemos, sino que tendríamos una legión de candidatos derrotados en las principales plazas a disputar, con la consiguiente baja moral política de la organización. ¿Cómo es posible que algunos puedan pensar siquiera que el triunfo del compañero Domingo Contreras en el Distrito Nacional, de Luis Alberto en Santo Domingo Este, de Víctor Fadura en Santiago y de Yaco Alberto y los Alcarrizo pueda perjudicar al PLD y nuestro candidato presidencial Abel Martínez? Entonces, y dice de último, una política estratégica inteligente no debería pautar enemigos, adversarios permanentes, por si fuera así, el PLD no había gobernado durante 20 años y Lenin no se hubiera montado en el tren alemán que le regresaría a su patria, nunca hubiéramos conocido eso que se llamó la Unión Soviética. Probablemente mucha gente del comité político del PLD no sepa ni siquiera quién es Lenin hoy día. Al final, dice Carlos Amarante Baret, compañero Abel, el triunfo en las municipales es su tren al Palacio Nacional. No lo pierda. Por eso, la reflexión final que hago es que el rechazo del comité político al PLD a pactar con un partido que haya ido aliado al PRM en el 20, pues es un apoyo definitivo a Luis Abinader. Y en conclusión, el danilismo no piensa en ganar, sino en preservar su cota de poder en el PLD. La agenda encontrada entre los dirigentes de la base y los del partido, porque unos quieren ganar y otros solamente quieren participar. Y queda claro, según Carlos Amarante Baret, que hay una división de propósitos en el Partido de la Liberación Dominicana que deberá decidir entre dos caminos: o abraza el triunfo con Abel y Leonel, o se entierra en el resentimiento de Danilo. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.